Tras el recrudecimiento de la crisis social y política que se vive en Venezuela, luego de las fraudulentas elecciones presidenciales y que Edmundo González tuviera que abandonar el país y exiliarse en España tras una orden de arresto que el régimen de Nicolás Maduro emitió en su contra, parlamentarios de la UDI están exigiendo al gobierno decretar el cierre temporal de la frontera terrestre en el norte del país, además de un resguardo permanente en los pasos irregulares. Posiblemente puede venir una nueva oleada de migrantes hacia algunos países de Latinoamérica. Conversamos con uno de los solicitantes, pues el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Hola Gabriela, un gusto saludarte. Y sí, la verdad es que preocupante el tema que se nos podría venir después del fraude electoral del dictador Maduro. Sí, llama la atención, diputado, lo que sigue ocurriendo en Venezuela. Bueno, será materia de análisis quizás en otro momento, ¿no? Lo que ocurre ahí, pero cuando ya la mayoría de las democracias del mundo, incluida la nuestra, ha rechazado las elecciones, ha hablado de fraude electoral, algunos incluso tomando ya a Edmundo González como presidente electo y que, bueno, Nicolás Maduro siga de alguna manera u otra en el poder, ¿no? Y generando esta crisis que provoca el exilio, la salida masiva de venezolanos que muchos desesperados, otros con no tan buenas intenciones, llegan a otras naciones como la nuestra y bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido. ¿Cómo ve usted lo que se pueda venir de ahora en adelante? A ver, el problema en Venezuela yo creo que es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Mm. No solamente hay una dictadura, yo siempre recuerdo que Miguel Enrique Botero, que es el dueño del Universal, que es un diario que hoy día está en el exilio y que trabaja desde España, ¿ya? Porque definitivamente ellos fueron perseguidos en Venezuela por el régimen dictatorial de Maduro. Y el problema es que no solamente hoy día se constata la existencia de una dictadura de tomo y lomo, donde no hay libertad de expresión, donde el voto definitivamente no vale, ¿ya? Siempre recuerdo lo que decía Miguel en el sentido de que era muy difícil que hubiera fraude en esta oportunidad porque la diferencia por lo menos iba a ser de a lo menos 2 millones de votos de diferencia. Al final fueron 4,5 millones y el fraude lo hicieron igual. ¿Ya? Y por lo tanto queda constatado que esta es una dictadura a todo evento y es una narcodictadura también, porque no nos olvidemos de eso, que existe una relación entre organizaciones criminales, específicamente el Tren de Aragua, y parte del gobierno venezolano. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta síntesis? Porque eso también es preocupante, porque por un lado ya tuvimos, ¿no es cierto?, una salida masiva de venezolanos cuando estaba Chávez, la famosa diáspora, donde salieron más de 7 millones de venezolanos, ¿ya? Que se fueron a distintas partes del mundo, Estados Unidos, España, principalmente Colombia, luego Ecuador, Perú y obviamente Chile. Nosotros recibimos a muchos venezolanos, muchos profesionales que entraron regularmente, que entraron con la visa de responsabilidad democrática que estableció el presidente Piñera. Y también ahí quiero aclarar que durante las solicitudes de esas visas se rechazaban más de 30.000 mensuales, es decir, no era una visa que te diera carta blanca para venir a Chile. Y la verdad es que bienvenidos los migrantes que vienen a contribuir, que vienen en forma regular, que sabemos quiénes son. Y yo te puedo dar muchos ejemplos de casos concretos donde ha sido positivo la existencia de estas personas. Por ejemplo, el Hospital Provincial del Choapa, que tiene su asiento en Limarí, donde la mayoría de los especialistas son especialistas venezolanos y que le cambiaron el rostro a la salud pública. Sin embargo, ¿ya? Como sabemos de la existencia de esta suerte de nexos entre el crimen organizado y parte del gobierno, también sabemos que eso significa que dentro de esta masa, de esta diáspora, también se mueven estas personas que la verdad es que son muy violentas, ¿ya? Que no le tienen ningún respeto a la vida y por lo tanto, primero no tienen miedo en morir y tampoco tienen miedo en asesinar. Tampoco tienen miedo de estar en la cárcel. Y sabemos que hoy día las cárceles son
las filiales que tienen estas transnacionales de crimen organizado. Entonces, frente a esto, y lo que hablábamos con Miguel, eh, muchas encuestas en Venezuela decían que si se perpetuaba, ¿no es cierto?, el régimen de Maduro, había entre un 18 y 20% que estaba decidiendo irse. Mm. ¿Ya? O sea, estamos hablando de otra diáspora, una diáspora 2.0. Con la diferencia que ahora esta diáspora no solamente va a permanecer en Colombia, sino que lo más seguro es que podría significar, ¿ya?, la llegada de entre 600.000 y 800.000 migrantes irregulares nuevos. ¿Ya? Y el problema es que son irregulares, que no sabemos quiénes son. ¿Ya? Y eso no solamente te genera un problema respecto de lo que es el financiamiento público, ¿ya? Porque obviamente si te llegan visitas de improviso a tu casa, ¿ya? Con suerte le voy a echar más agua a la sopa, Mm. pero en estos casos significa presupuestos no menores. Y por otro lado que no sabemos quiénes son. Entonces, si de esos 600.000, 800.000, que el 1%, que el 0,1% pertenezca a estas organizaciones criminales que tienen nexos con el gobierno, obviamente que es complicado. Y nosotros vemos que el gobierno acá no está reaccionando a esta nueva realidad y sigue funcionando con la realidad previa a lo que fue el fraude electoral del dictador Maduro, desde hace un mes y medio más o menos. O sea, no han cambiado el chip y no han entendido, por lo que uno ve en las comisiones, por lo que uno ve en la prensa, no han entendido que se nos viene un tsunami de migración irregular. ¿Ya? ¿Hay proyectos que se están discutiendo? Sí, hay proyectos que se están discutiendo, pero tenemos que, a mi parecer, replantear esos proyectos para enfrentarnos a esta nueva situación, porque si no, van a llegar y de ahí vamos a empezar a legislar. Entonces, desde esa perspectiva también creemos que hoy día hay que cerrar las fronteras en el norte, ¿ya? Hay que cerrarlas, ¿ya? Diputado, antes de entrar en el Para todo detalle, irregular, sí, ¿sí? antes de entrar en el detalle de lo que ustedes están proponiendo, ¿cómo está la situación ahora? ¿De qué manera están ingresando? ¿Siguen habiendo ingresos irregulares? Se habla de, por ejemplo, en Colchane, 100 personas diarias, a lo menos. Entonces, ¿cómo cree usted que podría hacerse este cierre para que específicamente ciudadanos venezolanos en condición irregular no puedan entrar, considerando lo que está pasando ahora? Lamentablemente este gobierno, y no es porque yo sea oposición, sino que toma decisiones que no son acertadas. Este gobierno decidió dejar sin efecto las resoluciones en materia de reconducción a los países vecinos. ¿Qué significa eso? Que en caso de una persona que traspasa nuestra frontera en forma irregular, tú las puedes devolver al país de origen. Teníamos el problema con Bolivia, que decía, oiga, no, pues si pasan ya es su problema, cosa de que también nosotros le estamos exigiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores y al mismo Servicio Nacional de Extranjería que hay que adoptar alguna medida con Bolivia, porque a Bolivia hoy día le gusta bailar solamente con la bonita, deja pasar a los migrantes irregulares y después se desentiende de una situación que pasa por su territorio. Y no estoy picado por el 2-1, por si acá, ¿ya? Pero creo que hoy día Bolivia tiene un puerto por un tratado internacional, tiene un ferrocarril que va de Antofagasta a La Paz, tratado internacional, tiene una serie de prerrogativas, ¿ya? A pesar de que solamente tenemos relaciones consulares, pero en este caso en particular se desentienden. Y por lo tanto, yo creo que también hay que tomar ciertas determinaciones. Y también, no solamente tenemos el problema de reconducción con Bolivia, Gabriela, sino que también el Estado de Chile, el gobierno de Chile renunció a la reconducción con los otros países fronterizos. ¿Qué significa esto? Que dentro del radio de acción donde tú puedes reconducir, que son 10 kilómetros entre la frontera y el territorio nacional, ahora se le pregunta al irregular, ¿qué prefiere, que lo reconduzca o que lo expulse? Tú comprenderás que la respuesta con un Claro, proceso de porque expulsión la que se va a expulsión, demorar, o sea, lo que pasa en definitiva, en términos simples, es que la persona que entre irregular entra igual y se le advierte, oiga, lo vamos a expulsar, pero se le va a generar un proceso de expulsión que puede durar años. ¿ya? Y el problema, que ese es un documento oficial, Mm. ¿ya?
y por lo tanto es un documento que jurídicamente, ¿ya?, cualquiera puede usar en nuestra contra, ¿ya? No solamente desde el punto de vista internacional, sino que desde el punto de vista nacional. Y el otro problema es que cuando tú cambias este tipo de regulaciones, por muy difícil que sea llevarlas a cabo, porque lo que decía el director del Servicio Nacional de Extranjería, en Bolivia no nos reciben a los extranjeros regulares no bolivianos. Entonces, ¿para qué tener esa normativa si en la práctica no la podemos aplicar? Bueno, en la práctica lo que va a ocurrir es que hoy día estamos estableciendo un incentivo para que vengan para acá porque saben que no los vamos a echar, saben que no los vamos a reconducir. Y con procesos de expulsiones, que los mismos que hoy día gobiernan fueron los que se opusieron en el periodo anterior cuando se tramitó la ley de migraciones para establecer sanciones duras y establecer un sistema extremadamente garantista, ¿ya? Y aquí el problema es que cuando estableces este tipo de incentivos, ¿ya?, ¿cómo lo paras? ¿Ya? No nos olvidemos que también durante las campañas presidenciales, nuestro actual presidente Boric hablaba de este derecho a la migración y que todos iban a ser bien recibidos. Entonces, si bien cada uno puede pensar como quiere, yo no, pero en el fondo, ¿cómo desincentivas que vengan a Chile? Un país que lamentablemente no solamente esto está generando un problema en los presupuestos, sino que el temor que yo tengo y que yo veo es que se va a empezar a producir un tema xenofóbico en contra de los migrantes. Y te voy a decir por qué. Porque hoy día, ya, por esta resolución que se sacó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde que por razones de vulnerabilidad, ¿ya?, tú tienes preferencia, está generando que los hijos de migrantes irregulares estén primeros en la fila en los jardines infantiles, UNGI, Prodemo, y la gente te reclama. Está Diputado. generando que estén primero en la fila en los CEFAM, en los consultorios. Mm. Entonces, ya también no solamente un problema del presupuesto que tenemos que tener como país, sino que también se está produciendo un caldo de cultivo, ¿ya?, que es lo peor para una sociedad cuando tú caes en la xenofobia. Y esa es mi opinión y creo que hay que evitarlo también. Diputado, antes de entrar en el detalle de lo que ustedes están pidiendo, que es el cierre temporal de la frontera terrestre, es bien difícil que también se produzcan las expulsiones. La misma ministra Carolina Toa lo decía, 20.000 extranjeros con órdenes pendientes, porque no pueden ubicarlos ni menos deportarlos. Entiendo, diputado, usted me corregirá o no, que el proceso de expulsión tiene que pasar por el envío de una carta certificada a una dirección en particular, con una identificación también bien clara. Entonces, si estamos hablando de personas que entran en situación irregular, de la cual no sabemos ni su nombre, menos vamos a conocer su dirección, los procesos pueden ser infinitos, o sea, pueden durar para siempre. Eso se cambió, lo de la carta Ah, certificada, ya, ¿ya? ahí me quedé un poco en el pasado. Sí, ahora no, porque se cambió hace muy poco, ¿ya? Ah, ya, Esto a propósito del control biométrico que se estableció perfecto. para poder, entre comillas, saber quiénes son, ¿ya? Se hicieron este control biométrico aproximadamente 180.000 migrantes irregulares, que quiero ser bien claro, si ellos escaparon, escaparon por algo. Si el problema es ese porcentaje que no sabemos Mm, si son delincuentes o no, ¿ya? Yo creo que eso es lo más preocupante. mm. Y expulsarlo, hoy día expulsar a esos 180.000, tú comprenderás que por cada expulsión tienen que ir a lo menos dos funcionarios de la PDI, ¿ya? O sea, por mucho que hagas un charter, más de la mitad del avión de ese charter van a ser funcionarios de la PDI. Entonces, también, desde el punto de vista económico, ¿ya?, creo que es bastante impracticable Mm. hoy día el proceso de expulsión y por lo tanto, yo creo, en lo particular, que tenemos que revisar bien esa situación, ver qué vamos a hacer con estos 180.000, pero pongámosle un tope a la frontera para que no sigan entrando y no se transformen en 500.000, 600.000 u 800.000. Si ese es el problema, o sea, yo creo que ya tenemos una situación complicada con los 180.000. Imagínate, expulsar a un migrante regular a lo menos
te cuesta 2,5 millones, 3,5 millones de pesos. Multiplícalo por 180 y la verdad es que creo que también ahí hay una serie de prioridades en salud y en vivienda que se podrían solucionar Por lo con este tanto, tipo usted de... dice, adelantémonos, cerremos cerremos la frontera antes y evitémonos el problema. Exacto, y establecer otro tipo de desincentivos legales. Yo creo que el Mm. migrante irregular, ¿ya? Y estoy estudiando el tema para no caer en problemas jurídicos, creo que no puede tener derecho a derechos sociales, ¿ya? Si él asume el riesgo de venir, de entrar irregular, bueno, que la salud sea pagada, que la educación sea pagada, es decir, que no sea gratis venir para acá. Y yo creo que ese podría ser un Mm. desincentivo no menor, ¿ya? Obviamente con las excepciones que existen, como es la ley de urgencia en materia de salud, que si te da un infarto afuera de una clínica, te tienen que atender en la clínica, ¿ya? Pero creo que tenemos que establecer, además de un fuerte control en la frontera y ya pensar en cerrarlas como lo pedimos nosotros, tener otro tipo de desincentivos, Gabriela, ¿ya? Que hagan poco atractivo venirse a Chile, ¿ya? Y yo creo que el tema económico, así como el tema económico es fundamental en lo que es la persecución del crimen organizado, ¿ya? Sigue el dinero y vas a desbaratar la banda. Yo creo que también el tema económico podría ser un desincentivo no menor en este tipo de casos, ¿ya? Evitando este tsunami que se nos podría venir, no sé si en 6, 12, 18 meses. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero para cerrar, dentro de estos desincentivos, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de que extranjeros en situación irregular no puedan hacer envíos de dinero al extranjero. Sí, pero esos son proyectos que no están considerados en lo que se están revisando en la Comisión de Vivienda, Mm. ¿ya? O sea, perdón, de Gobierno Interior, la Sí, vivienda, la otra sí, cosa. sí. Pero yo creo que tiene que ir más allá del tema Mm. del transferir dineros o no. Yo creo que el tema tiene que ir por el lado de, perfecto, no hay problema. Usted se arriesgó a pasar para acá, no hay problema, se lo tiene que pagar. Mm. Porque, porque creo que es la forma de decirle, oiga, sabe que no venga, porque le va a salir caro, ¿ya? Independientemente de, obviamente, las excepciones que hoy día existen, ¿ya? En materias de salud y en materias de educación. Oiga, Pero creo que y ahora sí por ahí cerramos, va. ahora sí cerramos, diputado, pero lo último que se me queda, ¿usted cree que con las últimas medidas, o usted cree que las medidas no han sido tan buenas, podrían de alguna manera u otra hacer frenar la llegada de inmigrantes a nuestro país, que piensen, por ejemplo, en otros destinos? Escuchaba Brasil, se podría convertir quizá en una alternativa, considerando quizá lo grande del país, no tengo idea, pero de alguna manera quizás saber, ya, en Chile ya no está tan buena la cosa como antes a la hora de entrar en forma irregular. A ver, hay un tema de idioma, Gabriela, que es el gran tope que tienen los venezolanos. Los venezolanos colindan o tienen límites con Brasil. Y fíjate que no son, Mm. hay un tema de idioma. El mismo problema, por ejemplo, que tiene el primer comando capital, que es esta organización criminal de Sao Paulo, para entrar al resto de Latinoamérica, y por eso se tiene que asociar con el Tren de Aragua, por ejemplo. Mm. Ya, yo diría que no estoy haciendo el símil de que son delincuentes los que van a entrar, pero el tema del idioma es un tema no menor para efectos de ir a otro país. Y Chile, dentro de los países de Latinoamérica, es muy atractivo para ellos porque el retorno que pueden hacer a sus parientes en Venezuela, que viven con $20, ¿ya? Porque esa es la realidad de allá, una pensión de un profesional son $20, ¿ya? Obviamente que si tú le mandáis 100, $120, que son 120 lucas acá, les cambias la vida, Sí, ¿ya? claro. Allá una caja de huevos vale $12, 1.200 pesos tampoco, pero para ellos es... entonces sigue siendo atractivo. Entonces nosotros tenemos que establecer desincentivos que yo creo que tienen que ir desde la Mm. perspectiva económica, porque es re fácil venirse a Chile, tener todo gratis y priorizado, si eso es lo peor de todo, que está generando un problema con la gente de nuestro país, ¿ya? Con la gente del mundo rural, ¿ya? De manera de que, oiga, ya perfecto, pero sabe que usted se lo va a tener que pagar. Creo que por ahí va la mano y en eso estoy trabajando junto con otros parlamentarios para establecer ese tipo de desincentivos que creo que son los que corresponden. O sea, usted quiso asumir el riesgo, no hay un problema, pero asuma el costo.
Mm. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Estaremos atentos a las medidas que se puedan seguir tomando en esta materia y veremos qué pasa, pues si el gobierno hace caso a esta solicitud que están haciendo ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Un abrazo. Nos Gracias. vemos. Chao. Conversábamos con el diputado Juan Manuel Fuenzalida sobre esta posibilidad de que lleguen en masa nuevos venezolanos debido a lo que ocurrió con las elecciones fraudulentas en Venezuela y esta solicitud entonces de cierre temporal de frontera.